Buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias también al equipo de Asha. Estamos con Sebastián y con Alejandro y nos van a platicar un poquito todos los temas de cumplimiento y seguridad para e-commerce. Vamos a lanzar una pequeña encuesta para ver exactamente un poco cómo están todos los participantes. Las vamos a lanzar ahorita, la van a poder ver en sus pantallas. Les pedimos por favor responder para poder ya pasar con el webinar. Listo. Aquí podemos ver, Sebastián, Alejandro, ya las votaciones de los que tuvieron oportunidad de responder, para que también ustedes se puedan dar una idea de cómo están un poquito los asistentes del día de hoy. Muy interesante. Sí, por ejemplo, tenemos servicio de hosting ofrece una protección de firewall y como podemos ver, pues el 52% respondió que sí, 9% no y el 39% no lo sé. No sé si quieran indagar como en alguna respuesta en específico o quieran iniciar y al final hablar un poquito de esto, como ustedes prefieran. Sí, yo creo que Alejandro lo va a ir comentando, va a ir utilizando estos datos porque Perfecto. en sus preguntas va a indagar un poco eso para nutrir un poco la conversación, ¿no? Entonces, si les parece bien, ya podemos empezar. Adelante, claro que sí. Sí. Les pedimos también por ahí a los participantes que hagan sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, que lo tienen en la barra inferior de la aplicación de Zoom. Y al finalizar, tanto Sebastián como Alejandro van a poder dar un tiempo para poder responder a sus dudas. Les cedo la palabra. Gracias. Gracias. Pues primero quisiera agradecer a Anvo, Pierre-Claude Blaise, todo el equipo, Sara, Paulina, por este espacio. Esta presentación y este debate es el resultado de meses trabajando, entendiendo un poco más el sector e-commerce, porque finalmente la seguridad es propia a cada sector. Y tenemos un invitado especial el día de hoy, que es Alejandro Hernández, que es consultor especialista en protección de datos. Entonces, con Alejandro vamos a empezar la conversación. Lo que les presento aquí en la primera diapositiva es un poco el trabajo que hemos hecho en conjunto con Anvo, porque eso es el resultado de un trabajo conjunto. Su servidor, Sebastián José, que soy el director de la TAM de Asha Solution. Estamos particularmente México, Chile y Perú y Colombia. Entonces, México, Chile, por todos los problemas que ha habido en los sistemas de pagos, pues hemos estado trabajando mucho sobre estos temas con los bancos y en el sector financiero, ¿no? En toda Latinoamérica. Entonces, aquí nuestros socios de negocios, donde tenemos un trabajo arduo con varias empresas que nos ayudan mucho con estos temas de monitoreo, la empresa Axur, la empresa Group IB, que tiene su CER certificado en Singapur y donde lleva una colaboración cercana con Interpol y Europol. Entonces, importante pues, entender cómo nos posicionamos. Somos una empresa que tiene origen del mercado seguridad y defensa. Hemos llegado al mercado financiero particularmente por el tema de ciberinteligencia. Entonces, el día de hoy, espero que sean muchos, la plática es sobre el cumplimiento de seguridad y protección de datos para e-commerce. Entonces, Alejandro nos va a explicar un poco al nivel cumplimiento, al nivel normativa, cuál es el entorno, cómo se rige y cómo podemos avanzar para que regresemos a hablar un poco de los incidentes. Alejandro, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos por su tiempo, por estar en este espacio. Bueno, antes de pasar a responder esta pregunta, revisando el cuestionario, sí vemos que, pues de los primeros puntos que pudimos ahí preguntarles si están, esperábamos que fuera un poquito más de sí, no tanto no lo sé, pero bueno, ¿de qué manera puedo garantizar la seguridad de mi plataforma de e-commerce? Esta respuesta va a depender de diversos factores. En primer lugar, tenemos las amenazas digitales que se encuentran a la orden del día. Ya no solamente es necesario pues contar con alguna protección o preocuparse por el tener el antivirus actualizado o alguna
alguna vulnerabilidad, algún ransomware. Ya esto está creciendo cada día más. Por ejemplo, en este momento de la pandemia, pues a todos nos mandaron a casa, entonces prácticamente todo el mundo estamos detrás de una computadora desde casa y esto pues es aprovechado por los cibercriminales para aumentar el número de ciberataques. Esto en primer lugar. En segundo lugar, pues no bastando los ciberataques, tenemos el cumplimiento con la ley. O sea, el no contar con medidas de protección, el tener datos de clientes, el tener datos personales, datos de tarjetas y no contar con una protección, pues también va a estar haciendo que tengamos multas, sanciones. Y en otro caso también, bueno, el quererse apegar a alguna regulación, como un marco de referencia, como puede ser un ISO 29100 que nos habla de protección de datos, 27001, algo de PCI, eso no garantiza que estemos 100% protegidos. O sea, el cumplimiento no es seguridad y la seguridad tampoco es cumplimiento. Bueno, es por ello que nosotros en Asha desarrollamos un cuestionario donde podemos abarcar de manera más profunda todos estos aspectos de seguridad, normatividad y cumplimiento. Esto va a permitir conocer dónde nos encontramos en este momento, en estos tres aspectos, poder definir una estrategia de seguridad y, bueno, de igual forma, poder reducir riesgos digitales, multas, sanciones o brechas de seguridad. ¿Podemos ir a la que sigue? Sí. ¿Qué aspectos de seguridad básicos y de cumplimiento deben preocupar al negocio? El cuestionario que respondieron de inicio, bueno, creo que algunas de esas preguntas las podemos ver aquí repetidas. Es muy importante saber si nuestro servicio de hosting ofrece una protección de firewall. O sea, de inicio, de cajón, debemos de contar con un firewall. También muchas plataformas de e-commerce se encuentran hosteadas en espacios donde hay más plataformas de e-commerce. Entonces, al estar compartiendo este espacio, si muchas personas acceden a un solo sitio, pues se va a alentar el nuestro. Entonces, también hay que saber si tenemos una protección para denegación de servicio, si podemos realizar copias de seguridad de nuestro sitio, en caso de que pues vulneren nuestra seguridad o hay algún ataque y nos tiren el sitio, podernos recuperar y poder subir la información que es correcta. El sitio, si cuenta con un certificado SSL, eso es pues básico también para que los clientes puedan garantizar que es un sitio seguro. Este tipo de preguntas son básicas, bueno, son un poquito más, pero debemos de preocuparnos inicialmente también si nuestra organización tiene un antivirus, un antimalware, si las versiones de virus están actualizadas, si igual si capacitamos a los usuarios para este tipo de soluciones, etcétera. ¿Podemos pasar al siguiente? Sí. Y bueno, también, como comentamos, los marcos regulatorios, la Ley de Protección de Datos mexicana. Es importante estar familiarizado con la Ley de Protección de Datos en la organización. De igual forma, debemos de contar con un aviso de privacidad donde establezca todo el tratamiento que le vamos a dar a los datos. Debemos también garantizar si podemos, bueno, si el usuario puede ejercer sus derechos ARCO, ya al estar almacenando nosotros sus datos personales, bueno, ellos podrían en su momento ejercer estos derechos. Y igual si se tiene documentado quién tiene acceso a la plataforma, si sabemos quiénes son dueños o custodios de la información. Todo este tipo de preguntas van apegadas hacia la norma mexicana. La que sigue. Igual, como comentábamos, no solamente es seguridad, no solamente es la ley, también tenemos cumplimiento. En este caso, como se manejan pues, tarjetas de crédito o transacciones, va también enfocado a PCI. Aquí, bueno, las preguntas van más enfocadas hacia el sistema de pagos, hacia si tenemos un sistema de pagos propio, si es tercerizado, si el tercero pues almacena información de los clientes, si tenemos identificado quién es el tercero y de qué manera
manipula los datos de clientes, si hay evidencia de ello. Es muy importante todos estos puntos, a pesar de que, pues sí, nuestro sitio que esté hosteando la plataforma o el tercero al que le estamos dando la información nos diga que sí, es muy importante garantizarlo, ya que en el momento en el que pudiéramos tener un incumplimiento y nos llegara una auditoría o igual estuviéramos incumpliendo la ley, con esto podemos garantizar que el tercero, dentro de su documentación, nos está informando esta parte. Bueno, igual se tienen identificados los terceros, se garantiza la información que se comparte con terceros, también es seguridad, también se suma el tener una transacción segura, un túnel seguro, si la información va cifrada, etc. Vamos a pasar a la que sigue. Y bueno, un poquito de 27001, habla de la correcta aplicación de medidas y controles de seguridad para identificar y mitigar a tiempo amenazas y vulnerabilidades que puedan causar impacto en la organización. Esto es, bueno, ya teniendo todas estas medidas aplicadas, podemos evitar fraudes, que nos roben la información, el cumplimiento con la ley, que se afecte la disponibilidad del servicio y, lo más importante, el daño a la reputación. Porque independientemente de que podamos recuperarnos, de que pues igual sumemos medidas y controles de seguridad, si esto fue vulnerado y fue publicado y digamos que el medio se entera rápidamente, pues vamos a tener daño a la reputación y los clientes ya no van a querer utilizar nuestro servicio. Siguiente. Listo, voy a retomar la palabra para seguir un poco la conversación con Alejandro. Esta parte es para mostrarles un poco que si no tienen visibilidad, pues no van a saber qué les está pasando, ¿no? Entonces, no puedes defender tu empresa si no sabes qué le está pasando, qué le está amenazando, ¿no? Entonces, un poco los eventos que ha ocurrido en el sector financiero, donde hemos participado, lo que hemos visto es que no saben lo que está pasando, simplemente no saben quién los está amenazando, lo descubren en redes sociales y cuando lo descubren ya es demasiado tarde. Alex lo acaba de comentar, el daño a la reputación. Les hacen daño en redes sociales, en su reputación. Entonces, si no actuamos más rápido para pues, solucionar estos detalles reputacionales, pues obviamente eso nos afecta y esos son problemas de seguridad, de ciberseguridad, ¿no? Ahora, la problemática de amenazas, para entrar en el tema como tal, México ocupa el tercer lugar, digo, no es un secreto, después de Estados Unidos e Inglaterra. Los incidentes que tuvimos apenas con el confinamiento fueron aumentando. Desde el año pasado teníamos 7 de cada 10 empresas mexicanas que han experimentado un incidente y por el confinamiento se detectó un aumento de 35% de incidentes. Entonces, sabemos que el sector e-commerce está en pleno auge, en pleno crecimiento y pues lo que queremos es que siga transformándose, siga creciendo, pero que pueda estar acompañado de elementos de seguridad, como lo comentó Alex, que cumpla la regulación, como lo hemos expuesto en los 3 grupos importantes, y que puedan tener las herramientas mínimas. Les comento también si en otra sesión quieren explicación un poco más detallada de los tipos de herramienta que se requiere, lo que hace las preguntas de Alex, con mucho gusto hacemos otra sesión donde le explicamos a detalle cuál es la función de cada herramienta, que es importante entender, ¿no? Porque hay una función que cumple un control en la normativa. Entonces, ahora, ¿cuál es el tipo de ataque más encontrado en el e-commerce? Como nosotros estamos monitoreando el mercado con el Banco Central de México, conocemos aproximadamente todos los tipos de amenazas que hay contra el sector financiero y el que es más fuerte con el e-commerce se llama JS Sniffer. ¿Qué es JS Sniffer? ¿No? Es un
es es un tipo de sniffer, es un tipo de código malicioso inyectado por un actor de amenaza en el sitio web de la víctima para interceptar la entrada del usuario, números de tarjetas, nombres, direcciones, inicio de sesión, contraseña. ¿Se dan cuenta? Afecta directamente la protección de datos personales. Entonces, aquí hay un esquema para entender un poco más lo que estoy comentando, porque ya me van a decir está en chino, lo que está diciendo el francés. Aquí tenemos los cibercriminales, el JS Sniffer, la administración de panel, y el gateway, cómo está entrando en la página de venta online. Y aquí los gateway de pagos, ¿no? Los sistemas de pagos a los que recurre la plataforma de venta en línea. Y aquí tenemos el usuario. Entonces, si se dan cuenta, atacan la plataforma de venta en línea para robar los datos del usuario. La ley se está reforzando. Por ejemplo, en Chile apenas los bancos fueron asignados de la responsabilidad de pérdida de datos. En México está compartida, como bien me lo comentó Alejandro. La ley lo presenta de esta forma. Yo creo que la tendencia es de responsabilizar el proveedor, porque difícilmente el usuario, aunque expandamos, aunque divulgamos una cultura de seguridad, es difícil que esté totalmente protegido por él mismo porque hay muchos errores de dedo, ¿no? La ley de Arquímedes, que ya saben que cuando pasa, pasa. No lo podemos evitar, ¿no? Entonces, aquí hay una referencia que fue muy sonada, un incidente de referencia en 2018 del British Airways, que finalmente las compañías aerolíneas que están sufriendo mucho ahorita por el COVID-19, pues venden sus boletos principalmente a través de sus portales. Entonces es e-commerce como tal. Y tenemos 380,000 personas afectadas en este tiempo, que es bastante. Imagínense todo el robo de datos. Pues aquí es responsabilidad de British Airways. Atacaron el sitio de British Airways, ¿no? Entonces, creo que es importante este concepto, entender cómo es la tendencia, cómo es la problemática de amenaza e-commerce. Y se dan cuenta que les comenté el ataque más propio, más regular en e-commerce. Y este ataque, desde hace un año, adivinen, está yendo por los bancos. Era un ataque muy sencillo, muy simple de e-commerce, y ahora se está generalizando hasta alcanzar los portales de bancos. Entonces, el problema que engendra es que es un ataque que se está sofisticando y significa que va a atacar parejo bancos y portales de e-commerce. Entonces, pues no tienen suerte. Antes solo estaban atacando bancos, pues ahora están atacando parejo, ¿no? Entonces, eh, la transformación digital se está acelerando. Entonces, tenemos ataques por un lado, tenemos la transformación digital del otro, para explicarles un poco el contexto. Y las compañías están utilizando más canales digitales, ¿no? Para aumentar el compromiso del cliente. Facebook, WhatsApp, SMS, celular, llamadas. Ya no es solamente los famosos call center que nos aburren, ya saben, las llamadas de los bancos que no han entendido mucho cómo atender a sus clientes. Hay formas en la transformación digital de poder segmentar los canales y poder atender al cliente con el canal más adecuado. Eso existe. Y existe la forma de seguridad en paralelo para asegurar estos canales, ¿no? Entonces, todo está sucediendo más allá del firewall. Todos han entendido, han escuchado hablar del firewall, que es la primera pregunta de Alex. Pues mala noticia, el firewall que creen que resolvía todo, en la frontera de su red, donde está su aplicación web, donde está a lo mejor alojado, si su portal está alojado en un portal de servicio, pues ellos también tienen sus firewalls, pero mala noticia, está sucediendo más allá del firewall. Así que
se hace necesario contar con herramientas adecuadas para el monitoreo y responder a los ciberriesgos, ¿no? Estamos hablando de ciberriesgos, ¿eh? Finalmente, todos estos problemas de seguridad son riesgos, ¿no? Y la buena noticia, digo, dentro de toda esta mala noticia hay buenas, es que se puede tener Internet con un mínimo de riesgo cibernético. Es posible, más es imposible suprimirlos todos. También no hay que ser mago, eso no es posible, siempre hay riesgo. Tenemos que adoptar políticas para minimizar los riesgos. Por eso existe la normatividad, por eso existen los controles de seguridad que comentó Alex, que podemos regresar en este tema futuro sin problema. Y también está el desarrollo de inteligencia artificial que puede ayudarnos a monitorear y eliminar los riesgos para su marca y sus clientes de forma automática. Ya hay tecnología con las cuales trabajamos que nos permite integrarnos con las redes sociales, automáticamente ver dónde aparece su marca, cuál es el riesgo que está apareciendo y controlar este riesgo, ¿no? La exposición a riesgo. Entonces, de manera muy simple, no quise entrar tanto en este primer webinar, pero quise explicarle aún así el proceso. Mientras más rápido sea la respuesta, menor la afectación. Entonces, el proceso sencillo es detección, validar y reaccionar. Detección con un monitoreo 24/7, que es importante, porque las compras online pues están todo el día, toda la semana, los fines, en la noche. Validar, o sea, lo que detectamos tiene que ser validado, evaluar el tipo de dato y confirmar su relevancia y veracidad, porque si detectamos algo y mandamos alarma, pues a lo mejor puede ser una falsa alarma, ¿no? Y reaccionar, tomar las medidas necesarias para reducir el impacto. Eso es lo mínimo que deben de hacer. Ya existen herramientas para hacer esto, servicios, los cuales ofrecemos para poder atender esto. Obviamente no es lo máximo. Lo mejor es ser proactivo, pero bueno, eso es el paso mínimo para que estén cumpliendo lo básico de las medidas de seguridad. Nos han pedido hoy de ver los pasos básicos, ¿no? Entonces, estamos viendo los pasos básicos. A lo mejor en otro webinar estaríamos viendo cómo ser más proactivo, ¿no? Lo voy a mencionar aún así. Ahora voy a hacer algunas preguntas a Alex para que nos ayude un poco a entender el contexto, ¿no? ¿Por qué debemos cuidar la gestión de los datos sensibles o sensitive en inglés, que lo podemos traducir por sensible o sensitivo? Depende cómo, que la traducción en español no es exacta, pero bueno, estamos más o menos entendiendo de qué estamos hablando, ¿no? Los datos sensibles. Alex, ¿cómo ves esta parte? Bueno, aquí nos menciona captura de credenciales y sistemas comprometidos. El comercio de credenciales ha ido a la alza. Ahorita los cibercriminales venden cuentas robadas en foros, mercados clandestinos. Por ejemplo, en la Deep Web hay muchos sitios donde se pueden adquirir este tipo de credenciales y se paga bien por ellas. Filtración de información ultrasecreta, conocimiento de vulnerabilidades e información de clientes filtrada. Bueno, ahí regresamos al daño a la reputación. Todo este tipo de información filtrada pues va a dañar la reputación de la empresa. Da apertura a que más grupos de cibercriminales puedan explotar estas vulnerabilidades. El conocer una vulnerabilidad pues de alguna empresa grande que se pueda explotar, creo que eso habla mal de la seguridad que tiene y eso puede costar mucho en el mercado. Igual, protección ejecutivos más importantes en redes sociales. O sea, aquí se refiere al mal uso del nombre del ejecutivo, un perfil falso, este tipo de sitios o páginas pues donde puedan utilizar su identidad. Igual nos puede traer daño a la reputación, puede incluso hacerse pasar por otra persona, aparte de que, bueno, ahí sería
un delito, podemos llegar a acceder a datos inimaginables, ¿no?, de la empresa. Eso lo podemos saber. Si hacemos un monitoreo de redes sociales, podemos darnos cuenta del mal uso. Y es necesario, como dice Alex, para evitar el robo de datos sensibles, porque tienen responsabilidad en la protección de datos. En la ley de protección de datos mexicana, como bien lo comentó Alex, tenemos una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, eh, pues ya se dan cuenta, ¿no? Tenemos que estar cuidando nuestros portales, nuestras aplicaciones. ¿Por qué debemos proteger nuestra marca, Alex? Bueno, aquí vemos 4 puntos importantes, que es el abuso de marca, pues es robo de identidad, abusando de la credibilidad del cliente. A mí alguna vez me pasó, vi un iPhone y unos AirPods en 7,500 pesos, y ya siguiendo la página, ya investigando un poquito más, toda la publicidad y todo lo que venía ahí era de la marca, era propio de la marca. Y ya llegando, bueno, pues te llevaba a un sitio que era Compras Mac o Apple Compras, algo así, que era totalmente distinto a la marca. Me hubiera caído, quizá me hubieran robado los datos de mi tarjeta, quizá me hubieran metido un golazo, ¿no?, en la tarjeta, y ahí, quién sabe qué, hubieran vendido mis datos o algo. Entonces, eso de abuso de marca es muy importante estarlo monitoreando. Aplicaciones falsas, esto también estuvo, o bueno, está muy de moda en sitios, bueno, más bien el App Store de Android, el Play Store más bien, o App Stores que no son certificados, tienen este tipo de aplicaciones falsas, o llegan a vender productos falsos, tienen información engañosa, tienen puertas traseras, este tipo de aplicaciones, lo podemos estar monitoreando también, es muy importante. Dominios similares, me recuerdo igual un sitio que se llamaba Microsoft, que igual entrabas y pues era suplantación de identidad, y ahorita te metes a Microsoft y te direcciona al sitio de Microsoft. Quizá igual por cambiar una letra, cambiar como suena, pues podría llevarnos a un sitio falso y estar introduciendo nuestros datos. Y bueno, los perfiles falsos en redes sociales, que lo mencionamos en la pregunta anterior, esto pues abusa de la credibilidad, y podemos caer en fraudes. Alex, para ser interactivo, acabo de recibir una pregunta y nos está preguntando la audiencia a partir de qué número de usuarios registrados en nuestro dominio es necesario aplicar estos protocolos de seguridad. Bueno, no hay un número específico de usuarios. Más bien, en el momento en el que nosotros estamos ofertando un servicio pues de transacciones en línea, ya deberíamos estar protegidos y deberíamos estar monitoreando esto. Es una pregunta muy interesante porque pone de relieve que la protección de datos personales no es por número de personas. Uh-huh. La protección de datos personales empieza desde la primera persona que compra. Sí, la primera, porque sus datos personales son importantes. Ahí lo que podríamos garantizar de inicio no es tanto los protocolos de seguridad, sino es, voy a ofertar un servicio y esto, pues la idea es que crezca. Entonces, desde ahí debemos de garantizar toda esta protección sobre los usuarios. Sí. Lo que podemos pensar a futuro para los muy pequeños, a nivel de los portales, y eso se los ofrezco porque estamos trabajando muchas ideas, es tener una herramienta en la nube común a muchas empresas que ofrecen e-commerce o que venden en línea y que puedan ya contratar este servicio con un costo mínimo, porque obviamente son más pequeños. Si compartimos una plataforma de servicio de seguridad, pues va a ser más económico si lo comparten 20, 30, 40 empresas pequeñas, ¿no? Creo que es una de las respuestas también muy concretas que podemos aportar a esta pregunta, ¿no? Y al final, bueno, pues sí, digo, puede ser muy pequeño, puede ser muy grande. De ahí también debería de, pues se debe de apegarse a regulaciones o apegarse a la ley. Muchas veces no implica un costo, es más cuestión de procesos. Ya para temas de ataques, sí, pues necesitamos
de tecnología más especializada. Gracias, Alex. Tenemos otro comentario. Nos pregunta Eric Velázquez. Perdón, la pregunta anterior no mencioné quién era. Lucy Dalia Rivera. La pregunta siguiente, el comentario siguiente de Eric Velázquez es si podríamos hablar un poco de los ataques que pueden llegar a partir de errores generados por el programador, ya que muchas personas tienen desarrollos con muchos huecos y quizás eso también pueda ser un tema básico de interés. Sí, bueno, regresando al cuestionario, los 4 primeros puntos que vimos, sí hablamos de eso en el cuestionario. Efectivamente, como mencionas, muchas veces son desarrollos pues propios, no es tanto el que vayamos adquiriendo módulos. Y en este tipo de desarrollos, pues la idea es la funcionalidad, no la seguridad, que es lo que está mal. Hay muchas, bueno, hay regulaciones que se apegan a este tipo de programación, donde las líneas de código van siendo testeadas y se va viendo que la seguridad, bueno, que no hay errores ni vulnerabilidades dentro de la programación. Sí, ahí hay una mejor práctica que siempre se aplica, que son los análisis de vulnerabilidades en todas las etapas de desarrollo de software. Debería ser obligatorio, son unos pasos también que empezamos a trabajar, por lo mismo amigos de nosotros nos han preguntado. Hay un estándar que es el DevOps y ahora se desarrolla mucho el tema de DevOpsSec, ¿no? De cómo hacer el desarrollo seguro. ¿Cómo se hace seguro? Haciendo análisis de vulnerabilidades a la aplicación en cada etapa de su desarrollo para que cuando salga a producción, pues no tenga estos errores, ¿no? Que Eric nos está mencionando. Incluso hay normatividad para las etapas del desarrollo para poder ir liberando código. Entonces, es importante entender, como lo dice Alex, que no es solamente tema de herramienta, es tema de proceso y aplicar la normativa. Y normalmente la herramienta viene para complementar, pero no se requiere en general mucha herramienta. Con poca herramienta, finalmente podemos lograr cumplir con lo básico, ¿no? Es un tema de procesos, sobre todo. Ana Paula nos comenta, nuestra tienda está en Shopify. Shopify. ¿Saben si cuenta con todos estos protocolos de seguridad? Ya había revisado alguna vez Shopify. Sí cuenta con algunas medidas de seguridad, pero aquí es más importante que revises el contrato que tienes con el sitio, porque muchas veces al estar en la nube, o si no en casi todas las veces, la responsabilidad es compartida. Entonces, ellos te protegen del punto A al punto B, pero del punto B en adelante ya es, pues ya va más en la protección que queramos incorporar cada uno de nosotros. Entonces, ¿Es ahí, Alex? ¿Mándeme? Sí, disculpa, ¿es ahí, Alex, donde recomiendas tú? Es decir, identificar en el contrato hasta dónde nos protege el proveedor Así y es. donde no nos protege, ahí sí tú recomiendas de poner una medida o un control adicional propio, ¿no? Es correcto. Y también estos tipos de sitios, pues, digo, ya es como, por ejemplo, como Amazon, que tiene su propio App Store y ya te cobra la seguridad, ya te cobra un módulo de firewall, te cobra un módulo de denegación de servicio. Entonces, es revisar si tiene tienda, poder adquirir alguna de este tipo de protección y si lo garantiza el sitio, si es propio del sitio, bueno, de qué manera lo está garantizando y se revisa en el contrato. Listo. Mariel Aguilar nos pregunta dónde podemos encontrar la normativa para análisis de vulnerabilidades en cada etapa de desarrollo. Pues si quieren esa parte, lo busco y se las comparto. Por ahí, bueno, no sé si si comparten su correo o algo así. Sí, 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 a través de Anvo lo podemos compartir Okay. para que todos tengan la misma respuesta. Luego Francisco Sandoval, mi Sí, gateway de pagos es Visa CyberSource. En teoría es de alta seguridad, pero ¿qué recomiendan que profundicemos en algún tema para garantizar la seguridad? Bueno, en PCI
te habla de que si estás tercerizando tu sistema de pagos, que sería en este caso, habría que garantizar nada más con el tercero si está tomando, bueno, qué medidas está tomando de seguridad, si está tomando datos de los clientes, si los almacena. Muchos bancos, bueno, muchos de estos sistemas almacenan el BIN, almacenan los primeros 6 números de la tarjeta. Entonces, es revisar este tipo de igual documentación y normatividad. Y al final, para que ya terminemos un poco nuestra presentación, vamos a terminar de responder. Pregunta Marco González, ¿qué es DDoS? El sistema de seguridad compartido quiere conocerlo. ¿Dónde puedo conseguir la información de ello? Ok, ¿qué es denegación de servicio? Imaginemos que tenemos, no sé, un embudo, ¿no? Y el embudo una manguera. Entonces la manguera solamente tiene cierta capacidad. Entonces, si nosotros le aventamos un volumen grande de agua, pues se va a saturar la manguera y se va a hacer un cuello de botella. ¿Qué va a pasar? Pues se va a tronar, ¿no? De donde está recibiendo el agua. Es como un ejemplo fácil de denegación de servicio. Si tenemos nuestro sitio que soporta 100 megas y estamos haciendo peticiones, muchos usuarios a la vez, vamos a tirar el servicio. Este tipo de ataques ha sido muy común en los últimos años. De hecho, hubo uno, me recuerdo, en 2013, 2014, que se cayó la mitad de Internet en Europa, porque ya puedes mandar este tipo de ataques o de peticiones desde el celular. Entonces, los cibercriminales, a través de foros, pues se ponen de acuerdo para al mismo tiempo mandar la misma solicitud al mismo sitio y tirarlo. Entonces, hay sistemas que detectan este tipo de comportamiento y pues rechazan las peticiones o solo garantizan las peticiones seguras. Entonces, DDoS es lo que significa, ¿no? Denegación de servicio. Es lo que comentó Alex. Y la última pregunta, y después ya terminamos, es, ¿una pasarela de pago es opción viable para un pequeño negocio? Pues habría que ver, digo, hay muchas opciones de pago, entonces habría que analizar primero pues, cuál es el volumen de pagos o de clientes que van a estar utilizando el sitio. Entonces, para ahí poder definir un sistema de pagos. Sí, ahí es importante entender que el sistema de pago no resuelve todo, porque yo siento que la pregunta a lo mejor tiene una tendencia a decir, yo soy e-commerce, contrato el sistema de pago, como el sistema de pago es seguro, me desentiendo. La tienda e-commerce tiene responsabilidad de datos personales ¿Sí? y estos datos personales, pues hay que protegerlos. Entonces, el sistema de pago no resuelve todo y lo vimos porque el sistema de pago hace 2 años, 3 años, hubo muchos problemas. Hubo un robo muy grande. Entonces, yo creo que cada quien tiene que proteger su parte y la tienda online pues tiene responsabilidad, ¿no? Y aquí, bueno, creo que todas las preguntas van igual hacia lo mismo. El caso ya de tercerizar o de meter un sistema de pagos va a depender de revisar contratos. En algunos casos es al revés. Ellos nos exigen que nosotros garanticemos ciertos puntos de seguridad, pero en la mayoría de las veces tenemos nosotros que revisar contratos, ver hasta dónde llega su seguridad, hasta dónde llega la protección, si toman datos personales, si los almacenan, de qué manera los están tratando, etcétera. Sí, hay que entender que si contratamos un servicio, no significa que este servicio se encarga de todo. La seguridad no puede ser juez y parte a la vez. Significa que el proveedor que contratan, pues se aplica su propia seguridad, pero finalmente la información que ustedes trabajan, pues es suya. Entonces, si no hacen un tipo de auditoría para verificar si todos sus mecanismos son seguros, pues digo, no van a tener una tienda online segura. Entonces, yo creo que es mucho el tema, como ya lo comenta Alex, de una pequeña auditoría, hacer preguntas, hacer un análisis de madurez de su negocio de cada uno y poder responder. Si quieren, hacemos un receso donde seguimos con la presentación y vamos a regresar a responder las preguntas, porque si no,
no terminamos la presentación como tal, ¿vale? Entonces, nada más seguimos un poco y regresamos a las preguntas para seguir con el debate, ¿vale? Entonces, teníamos la pregunta en nuestra presentación de ¿por qué debemos aplicar inteligencia de amenaza o ciberpatrullaje? Yo creo que este tema, y me complementas, Alex, Ujú. este tema tiene mucho que ver con el complemento a lo que es redes sociales. Muchos ataques, como lo comentó Alex, se organizan en redes subterráneas, en Internet obscura. A lo mejor han escuchado hablar de estos términos. Pues los ataques más grandes se operan ahí, se empiezan a armar desde ahí, redes subterráneas. Entonces, también es importante que tengamos aplicado por lo menos alertas de lo que es inteligencia de amenaza para saber qué está pasando, ¿no, Alex? Sí, digo, es importante mantener ahí un monitoreo constante de estas ubicaciones, ya que a partir de la información que pues, se puede obtener ahí, podemos gestar un ciberataque, se pueden vender cuentas, puede haber datos filtrados, contraseñas, cuentas bancarias. Igual también pues, se debe contar con un servicio integral que incluya monitoreo, investigación, reporteo, para tener pues, todo el contexto de cómo se está gestando algún ciberataque o cómo están utilizando nuestra imagen. Sí, entonces, estos dos temas están muy relacionados, ¿no, Alex? Que Ujú. finalmente empieza en redes sociales y pues muchas veces hay cosas escondidas que también tenemos que checar. Entonces, a veces se confunde estos dos conceptos, pero es importante. Eso lo hacemos con servicios de monitoreo, eso les podemos ayudar con este tipo de servicios sin problema. Ahora, quise ser este, esta interacción un poco más divertida y las últimas preguntas que hicieron, que ahí pusieron, creo que vamos a poder tomar ejemplos. Eh, las amenazas, pues muchos vienen de la movilidad, ¿no? La movilidad es lo que nos está resolviendo el tema de transformación digital. Está creciendo mucho, mucho más mexicanos con móviles. Lo han visto hasta en pueblos más remotos, ya tienen su smartphone. Entonces dice, wow, ¿no? ¿Qué tecnología, ¿no? Entonces, el smartphone se democratizó y desgraciadamente, pues hay amenazas muy feas como estas, ¿no? Estos monstruitos que que nos acechan. Y hay un grupo que se llama ASACUB, que es activo desde hace más de 3 años y que trabaja sobre un troyano SMS que asegura la intercepción de llamadas y SMS entrantes. O sea, se dan cuenta que las amenazas son compartidas. Leí un comentario del público hace rato que decía que el proveedor es 100% responsable, ¿no? En México la responsabilidad es compartida del cliente y del proveedor, ¿no? Y pues obviamente eso se debe al celular, ¿no? Que el celular puede ser interceptado. Ahora con esta amenaza, pues se dan cuenta que hasta los pagos en portales bancarios o accesos a bancarios cuando hacen su doble verificación con SMS, pues puede ser interceptada. Entonces, quiero sensibilizarlos que no se ha acabado. Estamos en la punta más creciente finalmente del aumento de los ataques y más la transformación digital se va a ir a movilidad, más lo vamos a tener. Entonces, ahí podemos entender la importancia de la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos proteger nuestros portales y aplicaciones, Alex? Y bueno, ya lo habíamos mencionado al inicio, eh, pues el estar detrás de un móvil o en este momento en la pandemia estar detrás de una computadora, pues ya no tenemos la protección, o bueno, no, más bien no tenemos la protección necesaria. Los ciberataques, pues digo, ya puede hacer aplicaciones falsas, ya podemos entrar a un sitio y pues en este sitio darle clic y ya vulneraron nuestro teléfono. Entonces, el garantizar que nuestro portal sea seguro, las aplicaciones se distribuyan de manera segura y podamos navegar ahí, pues va a evitar mucho este tipo de amenazas. También nuestros usuarios
pues no es algo común, ¿no? Que cuenten con una protección en su móvil. Si no es algo corporativo, nadie, bueno, en el contados casos tienen algún antivirus, anti-malware instalado. Entonces, pues sí hay que irle sumando puntos a la seguridad, ¿no? Sí, aquí también ofrecemos nuevos mecanismos y me lo están preguntando. Voy a tratar de contestar más rápido las preguntas que tenemos y terminar al mismo tiempo la presentación. Aquí tenemos un mecanismo interesante porque nos preguntan, pues, en cuanto acerca de las políticas antifraude. Aquí hay nuevos mecanismos que existen que integran ciberseguridad impulsado por inteligencia de amenaza, que acabamos de ver anteriormente, que son las redes obscuras, y antifraude. ¿Qué significa? Ya tenemos herramientas que lo que estamos haciendo, estamos trabajando con AMVO, es tener herramientas compartidas, que todos los negocios pequeños de e-commerce puedan acceder a una herramienta en la nube que sea compartida para que no sea tan cara. Y estamos integrando ciberseguridad, inteligencia de amenaza, que sea impulsado por inteligencia de amenaza, que tengan analistas atrás que puedan verificar si lo que estamos detectando, pues hay algo relacionado en la Internet obscura. Y tener mecanismos antifraude. Antifraude es análisis comportamental de los usuarios. Si tengo usuarios comunes que me compran seguido, los tengo que proteger. Estos usuarios van a tener una huella digital. Esta huella digital la vamos a hacer con el tiempo. Con las primeras compras, el usuario va a demostrar su comportamiento y vamos a hacer una huella para protegerlo a estos usuarios. Entonces, esto lo podemos hacer con ustedes, aunque sean más pequeños, no necesita ser muy grande. Esto se cotiza por número de usuarios en la plataforma que está entrando a su portal e-commerce. No depende del sistema de pago, no depende de su proveedor, depende de su aplicación web, dónde está hospedado y para poder hacer una configuración y proteger su portal web o su aplicación, porque aquí estamos hablando de protección de portales y aplicaciones. Tenemos un desarrollo específico que los términos es el SDK con iOS y con Android, los sistemas operativos de los celulares. ¿Y por qué estamos haciendo estos desarrollos? Porque sabemos que la responsabilidad del usuario es grande, pero que el usuario siempre va a contaminar su celular, siempre va a tener problemas con su celular. Entonces, nuestro alcance está creciendo para ayudarlos a ustedes para proteger los datos del usuario, porque haciendo esto, vamos a alcanzar la protección de datos de los usuarios y vamos a entrar en la partida que dijo Alex de la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, quiero recalcar muy bien esto en las preguntas que nos hicieron, que sistema de pago tiene que ver con PCI. Entonces, tienen que verificar los controles que corresponden a PCI, ¿no? Que lo comentó Alex en la presentación. Hay unas preguntas que corresponden a PCI, entonces se las pueden hacer. Hay otras preguntas que corresponden a protección de datos personales. La protección de datos personales aquí la podemos cuidar porque sabemos que las tiendas online no tienen mucho dinero para invertir en esto. Se están enfocando mucho al desarrollo de su aplicación y quieren hacer ventas a través del celular. Entonces, tenemos mecanismos de inteligencia artificial, machine learning, que aprenden el comportamiento de los clientes y poder tener mecanismos de alertas antifraude y tener políticas sencillas que estén alineadas a los controles que nos pide la normativa. Entonces, aquí también tenemos inteligencia humana, que es importante porque es lo que estamos incluyendo que en este momento no lo están incluyendo en el mercado, ¿no? Así como mencionas también este tipo de protección, pues evita que haya un ataque de man in the middle, ¿no? Que en alguna transacción alguien esté escuchando en medio y pueda tomar nuestros datos, garantizar pues el comportamiento del usuario también quiere decir que si nosotros utilizamos un Google Chrome
para acceder y de momento me cambian el explorador, pues no es un comportamiento normal, o garantizar que en realidad sea el aplicativo. Muchas veces se instalan aplicativos fraudulentos, que no es un Chrome, hay uno que se llamaba Chromium. Entonces, pues le damos clic al mismo aplicativo y desde ahí hacer la transacción, pues ya hay alguien atrás escuchando nuestros datos. Pues todo este tipo de protección va a evitar que existan fraudes al momento de hacer compras. Claro, entonces hay varias preguntas donde me piden los datos, los voy a mostrar al final, lo mostré en la primera diapositiva Sí. y voy a regresar en esta primera diapositiva para que me puedan contactar, ¿no? Sin problema. Entonces, estamos tratando de responder a todas las preguntas un poco grupal porque queda 2 minutos, entonces no queremos omitir nada. Estos mecanismos que hablamos es mecanismos de sus portales y aplicación web. Es la misma herramienta, la tenemos en la nube y podemos aplicarla para cada tienda online. Entonces, eso podemos conseguir un precio especial en volumen para todos ustedes, como si fuera una sola plataforma. Lo estamos trabajando y una de las ventajas más grandes, como lo comentaba, es que la política antifraude la estamos integrando en un proceso de protección completo e integrado, que va desde el monitoreo de ciberseguridad hasta el monitoreo antifraude y el impulsarlo con inteligencia de amenaza y bloqueamos. Eso hace una diferencia porque obviamente si bloqueamos ataques a sus usuarios, pues se van a ganar en reputación, ¿no? De ser un sitio seguro. Entonces, la última pregunta es, ¿por qué automatizar la respuesta a incidentes, no? Es lo que hemos tratado de mostrarles con estas preguntas, es que tienen que responder más rápido. Ser reactivo no es suficiente. Automatizar permite ser proactivo. Entonces, a lo mejor lo podremos profundizar este tema en una conferencia más adelante. Yo veo que nos queda 15 segundos, entonces voy a regresar a la primera diapositiva para mostrar mis datos. Mi mail, mi celular, con el WhatsApp, pueden mandar un mensaje, su nombre y con mucho gusto le damos seguimiento. Tratamos de ser muy completo. Seguramente falta entrar en detalle porque vi muchas preguntas. Me disculpo porque tuve que cortar un poco para que ya pudiéramos terminar. Si nos permiten seguir, pues seguimos un poco más. Dependemos ahí Sí, Sebastián, no te preocupes, puedes seguir ¿Sí? Sí, sin problema. Ah, perfecto. Entonces, Alex, si te parece bien, comentamos las preguntas que no hemos respondido directamente. Si quieres, Sí. retomamos la pregunta de Alberto Solís. Al usar plataformas como Strip en WooCommerce, ¿la seguridad la tengo que revisar por parte de mi sitio? Es lo mismo de las anteriores. Hay que validar el sitio, hay que validar si tiene seguridad. En todos los sitios que hostean nuestras plataformas, hay que validar si la tienen y si no hay que adquirirla. Eso es en general. Igual, este tipo de sitios, tengo entendido que es de código abierto, entonces habría que validar ahí también si lo que están desarrollando es seguro, si no, bueno, pues irle sumando estas capas de protección. Claro. Y digo, siempre una auditoría con análisis de vulnerabilidades siempre es bienvenido, Alex, ¿verdad? Así Entonces es. ahí pues pueden solicitarlo a nosotros, también hacemos este tipo de servicios sin problema. La idea, la intención, aparte obviamente de cumplir con la seguridad y de cumplir con las regulaciones y todo es, de inicio es tener una política de seguridad. O sea, a pesar de que no seamos las grandes empresas que tienen normativas y tienen un área para cada cosa, hay que tener definida siempre una política de seguridad de la información que vaya obviamente alineada a los objetivos del negocio. Entonces, si el negocio, su objetivo es las ventas por Internet y nosotros vamos a agregar la plataforma de pagos, bueno, ¿de qué manera vamos a proteger pues esta plataforma, el sitio, la reputación, etcétera? Entonces, mientras más robusta sea nuestra política de seguridad,
más protegidos vamos a estar. Lo que está comentando Alex ahí es muy importante. Es para ustedes, no solamente son algunas herramientas o servicios. Lo que está comentando Alex es poder hacerle a lo mejor una mini auditoría y empezar a establecer la política de seguridad para su empresa, para que finalmente lleve una seguridad con sentido a su negocio y que siga ciertos pasos y normatividad, ¿no? Pueden hacer planeación, tener objetivos anuales, qué es lo que quieren cumplir este año, hacia dónde quieren llegar. Y yo creo que pues Alex tiene mucha capacidad de ahí para poder ayudarlos y incluir esta asesoría en los servicios que les podemos dar, ¿no? Blanca Alba nos comenta, en el caso de PayPal, ellos se cargan con la responsabilidad. No, bueno, es igual. O sea, hay que ver el sistema de pagos. Nadie se carga con la responsabilidad. Más bien ellos nos apoyan a que las transacciones sean seguras bajo pues los medios que ellos dicen, ¿no? O sea, de A a B va a ser seguro siempre y cuando tú cuentes con esto o tú tengas la seguridad de esto. Así, siempre es importante revisar el contrato, que nadie se va a cargar la responsabilidad. Al tercerizar un sistema de pagos, tercerizar los datos, es nuestra responsabilidad hacerles ese tipo de auditoría, digamos, al sistema o al contrato para ver hasta dónde llega la responsabilidad, porque ellos es muy fácil deslindarse. Ellos nada más se dedican a que la transacción llegue, pero no sabemos a qué nivel de seguridad. De hecho, en PayPal ha habido muchas vulnerabilidades. Igual las han publicado. No tiene mucho tiempo que hubo una vulnerabilidad que publicaron también. Entonces, pues sí hay que estar revisando los contratos y todo ese tipo de información. Fíjate que ahí estoy revisando las preguntas. Yo mismo estoy aprendiendo un poco la visión que tienen. Está muy interesante porque la percepción es mucho, yo pago un sistema de pago, entonces yo estoy seguro. Así es. ¿Qué nos puedes No, comentar sobre esto, Alex? Incluso no tanto son los sistemas de pago, es más bien la nube. Por ejemplo, si yo tengo un Office 365, por ejemplo, entonces, pues yo estoy pagando un servicio para tener mi correo, para tener mis aplicativos en la nube, pero ya revisando el contrato, es lo mismo, la responsabilidad es compartida. Ellos te protegen hasta cierto punto y hasta cierto porcentaje, lo demás depende de nosotros. Entonces, igual para un sistema de pagos, ellos pues protegen que no vulneren su sistema de pagos, ¿no? Que no los hackeen a ellos, pero en nuestras transacciones o ya con nuestro sitio, ahí es diferente, ahí es donde nosotros tenemos que sumarle protección. Vale. Nos comenta Manuel Vega, ¿en México existe alguna pena o ley para evitar el cibercrimen o se mantienen al margen? Pues en México se está impulsando esta parte. O sea, sí hay obviamente leyes que nos hablan del cibercrimen, pero no está muy actualizado. Ahí yo creo que sí tendrían que actualizar esta parte de la legislación. Sí, les Porque comento ahora un poco los avances en cuanto a la ley. La ley se hizo hace 3 años, una nueva ley de ciberseguridad, 2017, que replanteó estos temas legislativos y estos temas judiciales con la persecución del delito. Se formó el CERT MX de la Policía Cibernética, que está en la Guardia Nacional. Es un tema importante porque sí se ha hecho cosas, aunque nunca es suficiente, lo sabemos, pero porque faltan mecanismos de persecución del delito y sobre todo en el enjuiciamiento, el tema de recabar pruebas, de que las pruebas sean válidas cuando se captura el ciberdelincuente. Entonces hay mejores prácticas. Estamos trabajando mucho en esto también porque si se dan cuenta aquí, pues tenemos una colaboración con Interpol y Interpol pues ha estado trabajando activamente con este tema. Entonces, también estamos trabajando en el tema para actualizar, para que a futuro se pueda actualizar esta ley y sobre todo la parte de justicia, que es creo que la parte que más nos ha costado en México, pero somos los más avanzados a nivel de Latinoamérica. Chile
apenas, creo que el año pasado, ya publicó su ley. Creo que es de lo más legislado a nivel de Latinoamérica. Entre México y Chile somos los más cercanos porque también hemos tenido más problemas. Y al nivel de regulación, para ser completo a la pregunta, para contestarle en toda su amplitud, al nivel de la regulación con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Elena Calatayud, que es la directora general de Supervisión de Seguridad, con todo un grupo de asesores, doctores, académicos, han trabajado la regulación y hace 2 años, en 2018, se publicó la nueva regulación al nivel del sector financiero y se ha hecho mucho esfuerzo donde se retoman los mismos temas que las preguntas que les hicimos. Digo, no hay azar. Vamos a dar otra conferencia el 23. Vamos a dar un webinar, un panel con algunas personas de la industria bancaria en particular, financiera, donde vamos a platicar de temas similares y las mismas preguntas las reencontramos en la regulación. Entonces, si se dan cuenta, pues no estamos inventando el hilo negro, ¿no? Todo está basado en la ley. La ley, pues digo, falta. México no se mantiene al margen, está haciendo cosas. Como nuestro aparato de justicia falta cosas, pues hay mucho que trabajar todavía, pero sí se ha hecho trabajo, ¿no? La pregunta de Manuel Vega. Luis Reyes nos comenta si podríamos profundizar un poco más acerca de las políticas antifraude. Los bancos darán más la razón al consumidor que al negocio, lo cual vulnera el negocio. ¿Cuáles son las mejores o más seguras? ¿O qué contratar sin incurrir en costos elevados? Sí, es lo mismo que mencionabas hace un momento, de toda la política antifraude, del sistema, de la protección integral, de monitoreo, de estar analizando este tipo de sitios, de tener pues la protección básica, como puede ser el firewall, como puede ser el tema de negación de servicio. Todos los temas que vimos durante la presentación, más aparte, obviamente, pues tener esto documentado. Sí entiendo que pues le quieran dar más valor a lo que dice el consumidor que a lo que dice el negocio, pero obviamente nosotros tenemos de gane que si está toda esta protección, pues no tendrían por qué hacerlo o no incurriría en una falta. Por ejemplo, en tema de protección de datos personales, si hubiera una fuga de información con datos personales y nosotros contáramos con una solución para este tipo, como un Data Loss Prevention, la ley pues ve que tenemos los mecanismos y que estamos protegiendo la información y de qué manera lo hacemos. Entonces ahí podrían o quitarnos la multa o la sanción o quizás reducirla en una gran parte. Entonces va de lo mismo aquí. Si tenemos bien planteada nuestra estrategia antifraude con toda la protección, toda la documentación, no tendríamos problema. Sí. A subrayar lo importante porque no todos los sitios de venta online tienen oficinas o tienen su aplicación hospedada en su oficina, la pueden tener hospedado en un proveedor, pues ahí no aplica forzosamente el firewall, ¿no? Entonces, entendemos que estas tiendas online pueden ser muy pequeñas y lo que dice Alex es tener herramientas completas que puedan reunir ciberseguridad, antifraude, inteligencia de amenaza es lo que consideramos que puede ser lo más completo para protegerlos, porque no solamente manda alertas, sino bloquea ataques, ¿no? Para las tiendas online más grandes, pues pueden tener una aplicación antifraude dedicada, porque finalmente hay más inversión en el negocio y puede valer la pena. Nuestra herramienta también se integra con herramienta antifraude completa para poder profundizar el tema. El tema es que un negocio que no tenga tanto dinero, pues no puede invertir en tantas cosas, ¿no? Lo entendemos. Manuel Vega nos comenta 2 puntos. ¿En México existe alguna pena o ley para evitar el cibercrimen? Eso ya lo contestamos. Sí, no lo retiramos. Luis Rey, a ver, el problema es que ir a juicio porque una venta de 1,000 pesos es mucho más caro. Pues sí, todavía necesitamos automatizar
todos estos problemas, cuando son automatizados, pues ya no tenemos que llegar a juicio. Entonces, lo que tratamos de hacer también en México, para contestar a Manuel, es este tema de automatizar la respuesta a incidente y el tema de alerta temprana. El tema de alerta temprana viene de Singapur. En Latinoamérica escuchamos más tema de administración de riesgos. Está bien, pero en Singapur nos ha mostrado, que es el líder internacional en este aspecto, que es importante tener alertas tempranas para anticipar, para responder al incidente antes que suceda. Suena muy chistoso, ¿no? Responder al incidente antes que suceda. Se puede. Eso se llama ser proactivo, ¿vale? Entonces, Luis Reyes nos comenta, esto ya lo vimos. Marco González, si contratamos servicios de pagos, su política de manejo de datos personales, ¿los podemos informar en nuestro e-commerce? Sí, eso va parte del aviso de privacidad y en todos los sitios que estén publicados, pues debe venir hasta abajo una liga donde viene todas estas pequeñas letras de cómo se trata la información, de qué hace nuestro sistema de pagos, de quién garantiza la información, hacia qué tercero se maneja, etcétera. Todo esto debe de venir dentro del sitio en alguna liga. Vale. Alex pregunta, ¿dónde te podemos contactar para la aplicación de seguridad que comentaron para pequeñas tiendas? Les di mis datos y con Alex los atendemos, no hay ningún problema. Aquí estamos los dos. Pues si quieren más adelante puede atender Alex o yo, no hay ningún problema. Me escriben y les paso los datos de Alex. También los pueden atender si se sienten más cómodos, sin el acento. Marco González comenta, ¿qué servicios de protección podemos recomendar a los usuarios que tengan en su smartphone? Su smartphone. Bueno, aquí es importante que si vamos a hacer pagos a través del smartphone, hay que garantizar que la aplicación sea descargada desde un medio seguro. Muchas aplicaciones también ven que el teléfono no esté vulnerado, que no esté, por ejemplo, que tenga un jailbreak o que esté ruteado en algún Android, que incluso ya con las nuevas propuestas de ley que se están haciendo, ya eso podría incurrir también en un delito el tenerlo así. Entonces hay que tener esa parte, quizá un antivirus, antimalware instalado. Hay muchos fabricantes que ofrecen este servicio. Y también, bueno, como mencionabas, el comportamiento del usuario, pues si ya agregamos la protección a nuestro sistema de e-commerce, pues ya estaríamos viendo el comportamiento del usuario, ya podríamos garantizar quizá una huella del equipo para hacer este tipo de transacciones. Sí, ojo, la huella es de la persona. Es de la persona, no es del equipo como tal. Es importante subrayar esta parte en el monitoreo de comportamiento. Monitoramos comportamiento del usuario, ¿vale? Hasta nos podemos dar cuenta que está cambiando de dispositivo, ¿no? Y puede ser un comportamiento raro, ¿no? Ana Paula Rodríguez nos pregunta si estamos en CDMX. Sí, estamos en CDMX, estamos en Polanco para servirles. La otra pregunta, el wallet de Bancomer, ¿qué opinan de esta opción? Pues bueno, yo lo he utilizado y me parece una buena opción. Ya el no tener que utilizar una tarjeta física, el tener una tarjeta virtual y que esté cambiando pues nuestro código para hacer el pago cada determinado tiempo, creo que es una buena protección. Que así ya, si obtienen nuestros datos físicos, ya no podrían estar utilizando la tarjeta. Me parece que también llega una alerta si tratan de usar la tarjeta física por internet. Entonces, yo digo que es un buen servicio. Sí, lo preguntaba Anageli Domínguez. Ahí como complemento a lo que comenta Alex, existe herramientas de monitoreo que monitorean si el celular que está registrado sigue siendo a la misma persona. Entonces, cuando el usuario está utilizando un wallet, pues está utilizando su celular. Y si su celular, de repente el wallet está utilizado desde otro celular, nos podemos dar cuenta. Entonces, también existen servicios de monitoreo de los celulares, cuando, por ejemplo, el mismo Bancomer lo podría hacer para
tener su wallet un poco más seguro. Son servicios muy específicos para la parte móvil. Y la verdad es que existen muchos nuevos servicios de monitoreo. Es un monitoreo antifraude para verificar si el número de celular sigue siendo de la misma persona. Porque aquí el sistema de pago como tarjeta está en el celular, es el wallet. Entonces, es un muy buen método siempre y cuando lo monitoreamos. Eso es un poco la conclusión de este evento. La transformación digital es muy buena y podemos ir muy rápido, pero siempre tenemos que acompañarla de mecanismos de seguridad que esté alineado a procesos, mejores prácticas y a la normatividad. ¿Verdad, Alex? Es correcto. Pero también ahí debemos recordar que cumplimiento no es seguridad y seguridad no es cumplimiento. Entonces, el hacer todo de manera conjunta va a garantizar que en realidad estemos protegidos. Servicio realmente holístico, ¿verdad, Alex? Esa es la descripción. Pues, si no tienen más preguntas o comentarios, les agradezco muchísimo su participación. La verdad es que fue muy interesante ver sus preguntas, interrogaciones. Creo que tenemos mucho que platicar más del tema. Con mucho gusto, ustedes mandan correos en Amvo, pues a Sara, Paulina, para decirle, oye, y nos gustaría profundizar en esto, nos gustaría ya profundizar en otro tema. Exacto, es un tema muy extenso. Hay muchas cosas. Si ustedes ven que hay términos que no son claros, por favor, hagan una lista y mándanla. Oye, necesitamos que aclaren estos términos, porque el mercado de la seguridad tiene términos muy específicos y a veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces, podemos hacer otro webinar con mucho gusto. Ustedes pidan todo lo que necesitan y lo vamos profundizando. Necesitamos 1 o 2 semanas para preparar, porque siempre es mejor una buena presentación bien preparada para que haya temas de actualidad, para que pues, sea un poquito más actual y más alineado a la normatividad también, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y pues estamos en contacto, aquí están mis datos, estamos con Alex para atenderlos y pues con mucho gusto recibiremos sus mensajes. Muchas gracias, Sebastián y Alejandro. Gracias. Muchas gracias por la información. Queremos también agradecer a todos los participantes que se quedaron. Con mucho gusto nos pueden escribir a nuestros correos y pasamos la información a Sebastián y organizamos nuevos webinars en el futuro. Y ya con eso terminamos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos y bueno, aquí estamos para atender sus dudas. Hasta Gracias. luego. Bye. Hasta luego.